Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Los que ya están. Sí, buenos días, Ali. Gracias, muy amable. Bien, vamos a continuar en este día con el material de ácidos carboxílicos y con el tema que teníamos de propiedades químicas o reacciones químicas. Solamente quiero indicarles que este próximo lunes 26 de septiembre, tenemos la clase siempre a las 10, pero luego a las 2 de la tarde tenemos el examen corto teórico de aldehídos cetonas y ácidos carboxílicos. Prácticamente sería el cuarto examen, así es que desde ya quedan informados al respecto de la evaluación de este próximo lunes 26. Si es que continuamos con material tenemos de ácidos carboxílicos. Habíamos visto en las propiedades químicas, haciendo un repasito por ahí, que hay dos tipos de reacciones: las reacciones de acidez, y que es por el desplazamiento, sustitución del hidrógeno del ácido por un metal que está en forma así solo al metal, o en forma de hidróxido, o en forma de un óxido metálico. Y habíamos hablado de la identificación con bicarbonato de sodio, que es exclusivamente para identificar ácidos carboxílicos. Simplemente, solo para ácidos carboxílicos. Pueden haber ácidos inorgánicos y otra sustancia no los identifica. Entonces, esta reacción con bicarbonato es específica para ácidos carboxílicos. También habíamos hablado de la saponificación, que es un ácido graso más un álcali que nos da el jabón, y el proceso se le llama saponificación. Y aquí tenemos el ejemplo, cómo se da la reacción de un aceite o en presencia de el hidróxido, y no genera glicerina y 3 moles de jabón, o sea, la sal. Este tema ya lo habíamos abordado acá, solamente estoy recordando lo mismo: el aceite más 3 moles de hidróxido, bien de potasio, hidróxido de sodio, como tenemos acá, y nos genera propano, triolo, glicerol, y el jabón o la sal que nos genera prácticamente el jabón. Y ahí ejemplo específico: aceite de oliva, soda cáustica o hidróxido de sodio, que nos genera el jabón, en este caso sódico, ya que tenemos con hidróxido de sodio, y la glicerina. Pero lo importante acá es el jabón o la sal. En este caso es una sal. Bien, y nos habíamos quedado en esta parte cuando los ácidos reaccionan como una base, y como una base pierden el grupo OH. Aquí lo he detallado. Tengo acá lo he escrito acá: el ácido pierde el grupo OH, y debido a esa pérdida del grupo OH, se me van a generar una familia de compuestos que le llaman derivados. Acá tenemos lo mismo,
la pérdida del grupo H actuando ellos como bases. Entonces hay una sustitución, o sea que es una reacción doble de sustitución y de basicidad, dijéramos. Actúan como bases y son atacados por reactivos nucleofílicos. Entonces, de aquí nos quedamos y vamos a ver los productos que vamos a generar u obtener de esta forma. Entonces, en términos generales, si yo tengo un ácido y le agrego amoníaco, un ácido más amoníaco, me genera una familia muy importante que son las amidas. Las amidas tienen una importancia porque forman lo que conocemos nosotros en la reacción de un aminoácido, los enlaces peptídicos. Entonces es parte en los péptidos, en proteínas, la formación del enlace peptídico, y el enlace peptídico no es más que un enlace amida. Entonces, esta familia de ácido más amoníaco me genera las amidas. Luego tenemos la reacción de un ácido orgánico con otro ácido orgánico, me genera anhídridos. Entonces, luego tenemos el ácido más un alcohol, me genera ésteres, que ya habíamos hablado de los ésteres. Prácticamente podemos hablar bajo dos dimensiones, en dos aspectos, que los ésteres son sustancias, en algunos casos, saborizantes, para bebidas, por ejemplo, en la industria les había hablado de la perfumería. Es prácticamente la familia de los ésteres, pero a nivel, dijéramos, biológico, la importancia son de los glicéridos. Y lo más común, dijéramos así común, son los triglicéridos. Entonces de acá hay monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Eso depende de los ácidos, cuántos ácidos estamos haciendo reaccionar con el alcohol. Si son tres ácidos, vamos a tener triglicéridos. Y luego tenemos la reacción de los ácidos con cloruros de fósforo, tricloruro y pentacloruro, y un cloruro de tionilo, que nos da una familia que son los cloruros. Ahora bien, de esta familia de los derivados, de estos cuatro que he planteado, importancia biológica, las amidas y los ésteres, así visto en términos generales. Sin embargo, vamos a ver cada uno de ellos, cómo obtenerlos. Entonces, decía que un ácido más amoníaco me genera amidas. Un ácido con otro ácido me genera anhídrido. Un ácido más alcohol me genera ésteres. Y el ácido con tricloruro, pentacloruro o cloruro de tionilo me genera cloruros. Entonces veamos cada una de estas familias. Tenemos la obtención de amidas. Tenemos acá aquí ya en fórmulas reales. Tenemos el ácido acético o etanoico. Lo hacemos reaccionar con amoníaco. Y acá, vean ustedes, les he señalado acá el grupo OH es sustituido por de acá de este grupo, un grupo NH2. Se da la sustitución y luego el producto secundario, que es agua. Entonces se sustituye este grupo y me genera la amida. Entonces, y este grupo acá, CONH2, es lo que llamamos una amida. Y cuando la reacción se da en los aminoácidos, la reacción de la parte del ácido con la parte básica, dentro de los aminoácidos se generan los enlaces peptídicos, que no es más que enlaces amidas, químicamente hablando.
Y le llamamos peptídicos porque se unen péptidos o aminoácidos a través de el ácido carboxílico y el grupo amino de otro aminoácido. Me genera esta amida. Como el ácido es ácido acético o etanoico, me genera etanamida o acetamida. Repito, etanamida o acetamida. Entonces, atención a esto, aquí exclusivamente, específicamente lo que estoy señalando con el ácido me genera la amida. Como de aquí sale un hidrógeno, de aquí el grupo H me genera agua. Pero como les he indicado en ocasiones anteriores, me interesa el producto orgánico formado. Tenemos luego, ¿cómo se llama este ácido? ¿Alguien me puede ayudar acá? ¿Cómo se llama este ácido? Solo uno, ¿verdad? Este de 3 carbonos, ¿cómo se llama? ¿Sí? Ácido propanoico. Correcto. Excelente. Entonces, o también propiónico. Los dos nombres, ¿verdad? Propanoico o propiónico. Y la misma historia. Lo hacemos reaccionar con el NH3. Sale el grupo OH y me genera la amida. Una amida. Entonces, como viene del ácido propanoico, se le llama propanamida o propionamida. Propanamida o propionamida. Entonces, repito, de estos derivados de ácido, las amidas tienen una importancia de carácter biológico, ya que en la reacción entre aminoácidos me genera este enlace amida que también es enlace peptídico ya en las cadenas de las estructuras polipéptidas hasta llegar a proteínas. Todos los enlaces son enlaces peptídicos o enlace amida. Entonces, importante esta familia por estar presente en estructuras de polipéptidos, de péptidos, dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos y proteínas. Importantísimo en el lado de compuestos de interés biológico para estudiantes del área de ciencias de la salud, ¿verdad? De las áreas, en este caso, de nutrición, y ustedes que tienen que ver con aminoácidos, proteínas y todo eso, pues, importante. Tenemos otra familia que son los anhídridos. Los anhídridos, en los cuales hacemos reaccionar un ácido orgánico con otro ácido orgánico. Aquí se los he planteado. Y la misma historia. Como los ácidos en este caso están actuando como bases, uno de ellos actúa como base perdiendo el OH, por eso aquí lo he encerrado, y el otro actúa como ácido. Vean ustedes, a propósito de los ácidos actúan como bases, pueden actuar como bases y como ácidos. Entonces, atención a esto, tienen esa doble capacidad o doble funcionalidad, como bases o como ácidos. Entonces, este pierde del ácido acético y el ácido fórmico. Y lo que ya había indicado, se pierde el OH por acción de este grupo que sustituye al hidrógeno. Perdón, que sustituye al OH. Y entonces se da una, dijéramos, otra reacción, una condensación entre dos moléculas, dijéramos, dos compuestos. Y me genera esta familia llamados anhídridos. Y para identificar a nivel fórmula anhídridos, nosotros vamos a observar 3 átomos de carbono. Ahí no hay donde perderse. Es la característica de un anhídrido. Ya vamos a ver más adelante, y ya lo hemos visto, que los ésteres son 2 carbonos. Entonces,
¿Cuál es el nombre de este anhídrido? Hay una forma común y sencilla para nombrarlos. Solo se escribe la palabra anhídrido, y se nombran los ácidos que lo están formando. Por ejemplo, si podemos ir en número de carbonos, anhídrido fórmico acético o anhídrido metanoico etanoico. Entonces pudieran ser las dos formas que lo pudiéramos nombrar. Repito, fórmico acético, anhídrido, o anhídrido metanoico etanoico. Entonces, anhídrido fórmico acético. Entonces aquí va la palabra anhídrido. Vuelvo y repito. ¿Cómo identifico un anhídrido? 3 átomos de carbono. Este oxígeno va a este carbono con doble enlace, este otro acá. Y luego hay un puente oxígeno, dijéramos, entre los carbonos con este oxígeno, este carbono y este carbono. Entonces, tenemos los anhídridos, 2 ácidos orgánicos. Ahora, todo esto es en presencia de un ácido inorgánico. En presencia de un ácido inorgánico que, como ustedes ven, tanto en la amida que hemos visto como en el anhídrido hay pérdida de agua. Entonces es una deshidratación. Tengo luego acá el ácido acético o etanoico y acá el ácido propanoico. Entonces acá se pierde el OH. La misma historia, ¿verdad? Se pierde el OH en uno y en el otro se pierde el hidrógeno. Una doble reactividad y me va a generar el anhídrido como viene del ácido acético y el ácido propiónico. Anhídrido acético propiónico, ¿verdad? Sería el nombre y la identificación 3 oxígenos, ¿verdad? Es la forma de identificar un anhídrido. Entonces, tenemos ya 2 familias derivados precisamente de ácidos. Dígame, Camila. Hola, licenciada, es que me Hola. confundí porque al principio usted había dicho que íbamos a reconocer a los anhídridos por 3 átomos de carbono, pero son por 3 Correcto. átomos de De oxígeno. oxígeno, sí. Ah, ok, De gracias. oxígeno, sí. Ah, bueno, si dije carbono, pues eh, corrijamos ahí la plana, ¿verdad? Entonces sería 3 oxígenos. Corrijamos ahí, ¿verdad? 3 oxígenos. Entonces, esa sería la forma de identificar los 3 oxígenos. Bien. Dígame, Kenny. Sí, y entonces para los ésteres, Son 2 oxígenos. perfecto, gracias. Bueno, ¿qué es lo que seguimos acá, ¿verdad? Tenemos el ácido y un alcohol. ¿Quería decir otra cosa, Kenny? No, licenciado, ahorita bajo Ok, la mano. gracias. Entonces tenemos los ésteres que reaccionan, como ya habíamos planteado, un ácido orgánico más alcohol, y todos son en presencia de un ácido inorgánico, un agente deshidratante, una sustancia deshidratante. De hecho, porque saca agua, por decirlo así, como producto secundario. Entonces tenemos acá, como este es un ácido, y aquí reacciona en la basicidad, y el alcohol pierde el hidrógeno, actúa como ácido. Entonces, a propósito del color acá del ácido CH3CO, y acá el OCH3, repito, a propósito de también, ¿verdad? Para saber de quién es un átomo de oxígeno y del otro. Entonces, el ácido pierde el grupo OH y está actuando como base. Recuerden que estas son reacciones de basicidad. Y el alcohol también que habíamos hablado, pues lógicamente pierde el hidrógeno. Entonces hay una condensación y se me genera, y vean a propósito, los ésteres, 2 oxígenos.
Y los colores, como acabo de indicar a propósito de, para que observemos bien dónde está la pérdida de OH en el ácido y la pérdida de hidrógeno en el alcohol. Entonces aquí se da la condensación o CH3, que es lo que tenemos acá. Entonces acá, como los ésteres los nombramos de acuerdo al ácido del cual provienen, solamente que ellos se hace el cambio de, por ejemplo, acá es ácido acético, entonces sería acetato. El cambio de I-coato, acetato de metilo. Acetato de metilo. O podemos decir etanoato de metilo. Entonces el nombre, como proviene del ácido acético o etanoico, acetato de metilo o etanoato de metilo. Y a nivel fórmula, ¿cómo los identifico? Por los dos oxígenos. Ahora, una pregunta así que a nivel laboratorio que estoy formando ésteres, ¿cómo los identifico? A nivel fórmula, dos oxígenos. A nivel laboratorio, ¿cómo los identifico? Estamos trabajando y queremos obtener un éster, que ya lo hicimos, por cierto, en el laboratorio. ¿Cómo los identifico? ¿Cuál es la evidencia? Bien manifiesta es evidencia. Escucho. ¿Sí? Kenny. ¿Qué me puede El olor. decir? El olor, cabal. Ahí sí, ¿verdad? Gracias. Luego tenemos acá el ácido acético o etanoico más el etanol. Y que desde ya sí, el ácido acético como se siente un cierto olorcito ahí, ¿verdad? Ácido acético y etanol. Entonces ya eso nos va dando una pauta de que es de sustancias con olores o sabores, pudiéramos pensar también. Entonces la misma historia, el ácido nos trabaja como base y el alcohol perdiendo el hidrógeno. Y este grupo CH3, el grupo etoxi, me sustituye y me genera este doble enlace. Y como proviene del ácido acético, siempre acetato o etanoato, y es del alcohol etílico, acetato de etilo. Acetato de etilo o etanoato de etilo. Perdón. Vaya, ahí mi pregunta es, son olores bien desagradables ahí. Y habría que hacer una prueba de identificación de ellos. Ahí sí, y son olores bien desagradables y fuertes. ¿Verdad? Y para concluir esta parte de derivados de ácido, tenemos los cloruros de ácido. En esto vimos que hacemos reaccionar un ácido orgánico más una sal de un cloruro de fósforo, que puede ser tricloruro o pentacloruro o un cloruro de azufre o comúnmente llamado cloruro de tionilo. Entonces tengo yo acá el ácido. Y a propósito de los colores, ¿verdad? Porque es el que se va a sustituir. Y acá este cloro es el que va a sustituir al OH. Y entonces vamos a tener
el cloruro. Ustedes podrán ver bien la reacción de basicidad, la pérdida o la sustitución, más bien dicho, del grupo OH por el cloro. De ahí se forman otros productos de fósforo y todo eso. Entonces el compuesto acá sería cloruro de acetilo. Como número 1, cloruro de acetilo o cloruro de etanoilo. Cloruro de etanoilo. Entonces, cloruro de acetilo o cloruro de etanoilo. Tenemos luego el ácido de 3 carbonos, como dijimos que se llamaba, de 3 carbonos. Ácido propílico. Propanoico. Por ahí, Propa- vea, propanoico, ahí estaría bien ahí, pero por propílico, que es de 3 carbonos. Pero la regla es terminado en oico. Yo si me lo pusieran así, pues, porque prácticamente me está indicando los 3 carbonos. Y lo mismo, el ácido propanoico, tenemos acá nuestro H que va a ser sustituido. Y nos va a dar el cloruro de propanoilo. Cloruro de propanoilo o cloruro de propionilo. Cloruro de propanoilo o cloruro de propionilo. Entonces, hemos visto 4 derivados de ácidos. 2 de ellos, dijéramos, con una mayor trascendencia de carácter biológico. Los ésteres y las amidas. No digo que no sean de más importancia los otros, pero sí por la presencia de ellos en estructuras orgánicas. Imaginen para ustedes, ¿verdad? Aminoácidos, los péptidos, polipéptidos, proteínas. Bien. Vamos a ver ahora cómo preparar los ácidos orgánicos en el laboratorio. Hay una reacción muy conocida. Y aquí voy a aclarar algunos detallitos. Exclusivamente la oxidación de alcoholes primarios. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. Debe de ser un alcohol primario en presencia, como es oxidación de un agente oxidante. Las condiciones están ahí dadas. Ahora, ¿qué les había dicho? Y esto quiero que lo agarremos, lo interpretemos. Habíamos dicho que los alcoholes primarios, hasta les he preguntado, ¿hacia qué se oxidan? ¿Alguien puede responderme ahí? Aldehído. Aldehído. Pero aquí aparece que, imagínense, estamos en ácidos y yo les estoy indicando de que este primario, por ejemplo, el propiónico o propanoico, me aparece directamente hacia el ácido con el mismo número de carbonos, por supuesto. Estoy aclarando esto porque ya vamos a ver una reacción en la cual el número de carbonos se aumenta. Entonces, tengo yo acá el ácido propanoico o propiónico, el alcohol, perdón, el que he obtenido. Y el alcohol es el propílico. Y el ácido que obtengo es el propanoico o propiónico. Ahora bien, fíjense que acá, aquí les estoy planteando la reacción directa desde un alcohol hacia un ácido, pero esa reacción también la podemos ver así. Que ese alcohol, solo voy a poner acá el esqueleto de carbono, en presencia de un agente oxidante, me genera un aldehído, lo que acabamos de hablar. Luego, este aldehído, en presencia del agente oxidante, y atención aquí a esto, más el agente oxidante me va a generar, como es de 3 carbonos,
el propanoico o propiónico. Podemos llevarlo así en fases, primero hacia el aldehído y luego hacia el ácido. No sé si queda claro, necesito que me hablen. Vea si ¿Me está puede claro. repetir, por favor, licenciado? Aquí de entrada les pongo yo que el alcohol primario se nos oxida directamente hacia al ácido, ¿de acuerdo? Aquí en lo que estamos en esta presentación. Sin embargo, yo les hice la pregunta que les he dicho de los alcoholes primarios hacia dónde se oxidan. Y ustedes me dijeron que hacia los aldehídos. Y eso es correcto también. Entonces, yo les indicaba acá que tengo aquí este alcohol propílico. Primero aquí se me oxida hacia el aldehído, lo que me acaban de decir. Y luego este aldehído, luego se me oxida hacia el ácido. Entonces nos podemos ir por dos rutas. Ahora, como ya extendimos el panorama de los alcoholes primarios, entonces, si yo les preguntara, por decir algo, los alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos, estaría bien. Pero luego les digo, los alcoholes primarios se oxidan hacia ácidos carboxílicos, estaría bien. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, veamos otro ejemplo. El alcohol etílico, 2 carbonos. Se me puede oxidar de una vez hacia el ácido. Pero también puedo tener que puede pasar por la fase, ¿verdad? Ya con el agente oxidante, luego me da el aldehído y luego este aldehído se me oxida hacia el ácido. Entonces, estaría bien las dos situaciones. Ahora, ahí va a depender de la concentración, ¿verdad? Del agente oxidante, las condiciones de reacción. Pero entonces estaríamos ante dos situaciones. Alcoholes primarios, ya lo habíamos planteado, se nos oxidan hacia aldehídos y luego el aldehído se nos oxida hacia el ácido. O de una vez, el alcohol primario se oxida hacia ácido. Ahora, atención a esto. Si yo les dijera, ¿puede un alcohol secundario llevar a cabo hasta ácido? Pregunto. ¿O un alcohol terciario? Un alcohol secundario o un alcohol terciario, ¿podemos llegar hasta ácido? No. Correcto. Entonces, aquí el punto está acá, que se nos va hacia aldehído y luego hacia ácido o directamente hacia el ácido. Bien, entonces creo y espero que esté claro esta especificación que les he hecho, pero no confundirlos y si hay preguntas, háganlas. Por favor, si hay preguntitas, pues hagámoslas. O todo creo que quedó claro. Bien. Veamos ahora oxidación, dice, de alquilbencenos. Y esa palabra alquil, siempre oxidación, y aquí los radicales alquilo y el benceno o anillo aromático. Por ejemplo, este es metilbenceno o tolueno. Ya habíamos hablado acá que este es el ciclo con el CH3 acá. Cuando nosotros estudiábamos, estábamos viendo los compuestos aromáticos. Nosotros decíamos que ellos no son afectados por agentes oxidantes, lo que es el benceno. Pero aquí esta parte sí puede oxidarse, la parte alquílica. Entonces,
tenemos acá el CH3 es el que se nos oxida. El carbono es la parte que se nos oxida. Y me genera CO2H. Entonces, aquí hay una oxidación. Permitan. Entonces tenemos ahí que la parte que se nos oxida es acá. Y obtenemos un ácido benzoico. Pudiéramos tener también otro radical, cualquier radical. Por ejemplo, acá CH2, CH3. En presencia del agente oxidante, nos va a generar, permítanme, esto. Bien. Siempre me generaría ácido benzoico, no importa ahí el número de carbonos. No se me ve. Les había puesto esto. Acá siempre me generaría ácido benzoico más presencia, más CO2. Entonces, no importa el número de carbonos que tenga el radical, nuestro producto principal va a ser siempre el ácido benzoico. Entonces, ahí tenemos esta oxidación de alquilbencenos que nos da como producto siempre el ácido. Entonces, hemos visto la oxidación de alcoholes primarios, puede ser directamente hacia el ácido, oxidación de alcoholes primarios hacia el aldehído y posteriormente hacia el ácido. Ya estamos viendo acá la oxidación de alquilbencenos. Y repito, acá el anillo no se nos oxida, no es afectado por agentes oxidantes, pero sí el radical acá que se nos oxida, generando ácido benzoico. Bien. Vamos ahora a una reacción que es la carbonatación de los reactivos de Grignard. Al principio del curso, nosotros vimos para obtener alcanos, veíamos una reacción que era la reacción de Grignard. No sé si se acuerdan de esa reacción. ¿Cuáles eran los reactivos que ocupábamos ahí? Vamos a ver, ahí se nos da, ahí está implícito aquí en la presentación, ¿verdad? Los reactivos que ocupamos, el Grignard. Magnesio. Correcto, esa era la evidencia, ¿verdad? Y había la otra reacción que era la de Gurs, que ahí aplicábamos sodio. Entonces partimos de un haluro de alquilo más magnesio y eso me genera el reactivo de Grignard, un haluro de alquil magnesio. Ahora, ese Grignard, si lo en presencia de CO2 en un medio ácido, me va a generar un ácido carboxílico, pero atención a esto. Acá salimos un poco de la regla de que durante todo el curso yo les he indicado que siempre es el mismo número de carbono, pero acá, en esta de la reacción de Grignard, al igual que la de Gurs y otras que hayamos visto, se aumenta el número de carbonos. Esta es otra una excepción a la regla y me genera un ácido carboxílico.
Ya vamos a ver las reacciones de esto. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cloruro de etilo y le agrego magnesio. Me va a generar cloruro de metilmagnesio. Pero este es el Grignard. Lo carbonatamos. Lo carbonatamos y eso me va a dar eso me va a generar este problema. Pero sigamos, eso no es problema. En presencia de CO2, me va a generar el ácido y vean atención a esto. Obtenemos un ácido con un carbono más del cual partimos. Y en este caso tendríamos el ácido acético o ácido propiónico. Voy a escribir aquí otra. De una vez voy a colocar acá el Grignard. Le agrego el CO2 en medio ácido. Debido a este CO2, me va a generar un ácido de 3 carbonos. A partir del haluro de cloruro de 2 carbonos. Entonces tengo aquí cloruro de etilmagnesio y me genera el ácido propanoico o propiónico. Entonces, como vemos ahí en la cadena, se nos ha aumentado en un átomo de carbono más. Y luego tenemos la hidrólisis de nitrilos o cianuros. Aquí una hidrólisis en un medio o bien ácido o en medio básico. Medio ácido o medio básico. Y aquí se da, como siempre les he indicado, hay una serie de procedimientos, de mecanismos. Dígame, Laura. Dígame. Sí, perdón. Tenía pregunta con la reacción anterior. Sí. Porque dijo que en la carbonatación, Sí. va a aumentar el número de carbonos, pero entonces siempre va a aumentar un carbono más del Correcto. que tenga el del CO2. Sí. Vaya, perfecto. Bueno, Gracias. bueno. Entonces tenemos ahí la hidrólisis de nitrilos o cianuros. Aquí tenemos 2 carbonos. Aquí si no se aumentan. Y va a ser una hidrólisis en medio ácido, en medio básico, y me genera pues el ácido con el mismo número de carbonos. Por ejemplo, si este cianuro fuera bajo las condiciones hidrólisis en medio ácido o medio básico, ¿qué ácido me va a generar acá? ¿De cuántos carbonos o el nombre del ácido? ¿Sí? Sí, sí. De 4 carbonos. Tenemos 3. Sería de 3 carbonos. Aquí si no hay cambio. 3 carbonos, COOH. Bueno.
Y aquí tengo perdón. Y aquí decía, como teníamos 3 carbonos. Alguien me dijo de 4, ¿verdad? Entonces sí es de 4. De 4 carbonos. Esto me está molestando ustedes. Bueno. Y aquí tengo, por ejemplo, acá el cloruro de propilo más magnesio. Y de una vez pongo acá el magnesio para que nos va a dar griñar. CO2. Y me genera el ácido de 4 carbonos, el butanoico. Este es para griñar. Aquí tengo el de 6 carbonos, de 5 carbonos. Bromuro de pentilo más magnesio. CO2 me va a generar el hexanoico, el ácido de 6 carbonos. Y luego acá tenemos la hidrólisis o ácida o básica, me va a generar el ácido con el mismo número de carbonos. Aquí tenemos 3 carbonos y 4 carbonos. El ácido butanoico. Y acá el ácido pentanoico, hay 4 acá y 1 de acá, serían 5. Bien. Entonces, con esto estaríamos concluyendo el material de ácidos carboxílicos. Estaríamos, como repito, el próximo lunes comenzamos un nuevo tema que es aminas. Dijéramos así, es el último de los compuestos de los grupos o familias químicas. Y luego el lunes a las 2 de la tarde aquí en el aula 26, el examen corto teórico de aldehídos cetonas y ácidos carboxílicos. Presencial, ¿verdad? Acá a las 2 de la tarde, siempre en el aula 26. Así es que luego, dígame, Adriana. Sí, ¿Sí? habíamos hablado un poquito con la licenciada Griselda también y no sé si al final sería lunes y miércoles o solo sería lunes el ¿El corto. qué? No, solo es lunes. Es que como varias personas Sí, ya le entendí qué es lo que me está diciendo. Sí, pero con ella concluimos de que el lunes va a quedar, ¿verdad? Ya quedamos así. Y la misma historia, pueden venir a hacerlo acá, si no pueden el lunes a esa hora. Ya hemos quedado ahí con ella, ya me acordé de ese aspecto. o sea que sería lunes a las 2 p.m., pero los que no pueden el miércoles. No sé si lo entendí. No, pueden venir aquí el mismo lunes en la mañana, si pueden, y si no el miércoles en la tarde, pero igual como estábamos, habíamos quedado con ella. Ok, gracias. Bueno, entonces quedaríamos para lunes a las 2 de la tarde el corto teórico presencial. Y como estábamos en los exámenes cortos anteriores, pues los que por A o B tienen alguna dificultad. Así es que primeramente Dios, nos vemos el lunes, ya con un nuevo tema de aminas y luego la evaluación corto teórica, aquí presencial. Licenciado, perdón. Dígame. ¿Siempre sería igual que la anterior teoría o vendrían Sí, ejercicios? teoría, hay unos 2 que 3, reacciones ahí, ¿verdad? Gracias. Bueno.